Uno de los motivos más comunes en los que una persona suele acudir a psicoterapia, pues evidentemente es en un momento de crisis, especialmente cuando se ha llevado prácticamente la pérdida de un ser querido. Evidentemente, muchas personas diríamos que no nos encontramos preparados para el día en que fallezca mamá, fallezca papá, fallezca un ser querido. De hecho, para muchas personas el simple hecho de pensarlo pues genera una angustia tremenda. Y bueno, pues la verdad es que trabajar el duelo evidentemente no es algo fácil, ¿no? Podríamos decir, fíjese muy bien que podríamos decir que cuando nuestros abuelos están, digamos, envejeciendo cada vez más y que vamos notando que van perdiendo ellos algún tipo de capacidad, pues uno se va haciendo a la idea, ¿no? Se va haciendo a la idea de que en algún momento ese ser querido va a fallecer, que en algún momento ese ser querido nos va a abandonar. Pero lo que genera de repente un impacto más fuerte es cuando una persona joven, ya sea un niño, un adulto de 20 años, de 35, 40, y que no está enfermo, de repente pierde la vida por un accidente, un asesinato, un suicidio, cualquier motivo, pues claro que todavía genera un poco más de impacto porque las personas no nos hacemos a la idea para nada de que estas personas vayan a perder la vida, ya que vamos nosotros pues a la par y consideramos que de alguna forma todos vamos a llegar a la meta del promedio de vida. Entonces, un tip, independientemente del motivo por el cual haya perdido la vida un ser querido, evidentemente cuando se genera esa pérdida, pues claro que llega el dolor. Entonces, obviamente con este pequeño video no vamos a generar esa, digamos, no vamos a solucionar ese duelo. Hay que hacer la diferencia cuando es duelo y cuando es depresión. Eh, un duelo, lo vamos a mencionar, el ser humano tiene la capacidad de enfrentar, digamos, cualquier tipo de adversidad a partir, digamos, de un promedio de 6 meses, dice la literatura científica. Pero cuando este sobrepasa ese promedio de tiempo, podemos decir que ahora es un duelo patológico. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un duelo y la depresión? Bueno, cuando podemos decir que hay un duelo cuando el ser humano tiene prácticamente un motivo, un estímulo muy notorio por el cual entristecerse. Y dentro de la depresión, pues vamos a decir que es el cúmulo de experiencias negativas en las cuales el ser humano de repente ha comenzado a entristecerse y de una manera cada vez más y más notoria. Esa es la diferencia entre duelo y depresión. Pero bueno, un tip que podría servir dentro del enfrentamiento o afrontamiento del duelo podría ser el siguiente. ¿Ha usted escuchado hablar del famoso tren de la vida? Trate de buscar sobre él en internet. Trate de buscar sobre el tren de la vida en internet, en algún cuento. De hecho, hay hasta videos en YouTube que nos mencionan sobre el tren de la vida. Y la vida, pues fíjese muy bien, lo vamos a detallar de una manera breve aquí. Y bueno, pues está pasando un momento donde está pasando un trago amargo, ¿no? Y bueno, esto se hace prácticamente pues con toda la objetividad y delicadeza del mundo para aquellas personas que han perdido a un ser querido. Imagínese que usted es un tren. Todos nosotros somos un tren. Cada uno de nosotros somos trenes. Entonces, todos los trenes tienen una cierta cantidad de estaciones. Esas estaciones
son los años cumplidos en cada persona. El promedio de la mayoría de los trenes tiene aproximadamente entre 70 y 80 estaciones, que son los años de vida del ser humano en promedio. Hay trenes que tienen hasta 120 estaciones, hay trenes que tienen lamentablemente una sola estación, hay otros trenes que tienen 5 estaciones, otros trenes que tienen 15 estaciones, 20, 40, pero la mayoría tiene un promedio entre 70 y 80 estaciones, que son los años de vida de cada tren. Entonces, en la primera estación, que es cuando nosotros nacemos, el día de nuestro nacimiento, en nuestro tren ya hay personas que se subieron. ¿Y quiénes son esas personas que se subieron en esa primera estación? Bueno, en esa primera estación pues se subieron, pues en algunos trenes solamente mamá, o en algunos trenes se subió solamente papá. Hay trenes donde se subieron papá y mamá, y los abuelos y los tíos y hermanos. O sea, en nuestra primera estación cada uno se nos va a subir diferente cantidad de personas. Entonces, en todos los trenes van hacia un camino diferente, todos van hacia un camino diferente, porque cada uno de nosotros tenemos una meta distinta, a mediano plazo, a largo plazo, a corto plazo, y cada uno de los trenes obviamente va por diferentes vías, encontrando diferentes caminos, y por supuesto que en cada estación se suben personas, se bajan personas. Entonces, en nuestro primer año de vida, pues hay personas donde se subió papá y mamá, y hay personas donde se subió solamente mamá. Hay otros trenes donde en su primera estación se subió solamente papá, y algunos toda la familia completa. Así le tocó a cada uno. Y bueno, en la segunda estación, cuando digamos el primer año, segundo año, en nuestra quinta estación, se van a subir personas de nuestro tren y se van a bajar personas de nuestro tren. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno está buscando su camino. O sea, las personas que se subieron contigo en tu primera estación se van a bajar posiblemente en la sexta o séptima estación. ¿Por qué? Porque están buscando un camino diferente, están buscando su propio camino, y va a haber lugares donde prácticamente ya no te van a poder acompañar porque ellos están buscando su propio camino. Entonces, va a haber una estación donde mamá se va a bajar. ¿Por qué? Porque es el camino que le continúa a ella. Porque ella, porque tú te subiste al tren de mamá cuando ella tenía 20 años, cuando ella tenía 25 años, o tal vez cuando ella tenía 40 años. Tú llegaste y tú te subiste al tren de mamá cuando ella tenía ya un camino recorrido. Entonces, ella ya lleva ciertas estaciones de ventaja, o papá, o los abuelos, o tu esposo, o tu novia, o tu novio. Entonces, papá se va a bajar en tu estación número 23, y mamá tal vez se va a bajar en tu estación número 50. ¿Por qué? Porque cada uno su camino. Y así como las líneas de los trenes, que cada uno va buscando caminos diferentes, pues claro que cada uno de nosotros es un tren en el cual también nosotros nos hemos subido al tren de otras personas, y que estuvimos solamente un lapso de tiempo de sus 18 hasta sus 24 años, y nos tuvimos que bajar ahí, porque lo que continuaba era que nosotros ahora teníamos que buscar nuestro camino. Hay personas con las que vamos a estar durante mucho tiempo, pero que en algún momento nos vamos a bajar de su tren en alguna estación, porque estamos buscando un camino distinto, de una manera muy diferente.
Y como cada tren, evidentemente, pues tiene una estación final, donde ya el tren simplemente se queda ahí. Entonces, en el tren de la vida, prácticamente todos tenemos una cantidad de estaciones muy distintas. Entonces, piense usted que cuando un ser querido duele su fallecimiento, cuando un ser querido muere, que ya no esté con, muere y que duele que ya no esté con nosotros, simplemente su camino se ha agotado. Es hasta ahí, hasta donde pudo llegar, porque ese era el camino que le correspondía. No tienes por qué lamentarte de que pudiste haber hecho más o que todavía se podía hacer algo distinto. Lo hecho está. Hay cosas que nos van a sobrepasar y entre ellos es la naturaleza. La naturaleza de la muerte, que es parte de la vida del ser humano, pues no hay nada que se pueda hacer contra ese tipo de naturaleza. Cada uno nos va a llegar de una manera muy diferente. El objetivo está en cómo nosotros vamos a enfrentar ese tipo de pérdidas. Entonces, el tren de la vida de alguna forma nos menciona que todas las personas tienen una función en nuestra vida, pero que no necesariamente van a estar todo el tiempo con nosotros. Hay personas que lamentablemente, van por la vida a sus 25 años, se sube su hijo a su tren, pero que lamentablemente el hijo se tiene que bajar antes del tren de la mamá, del tren de papá. Entonces son pérdidas que lamentablemente cada uno de nosotros vamos a sufrir y que no va a haber alguien que nos cuide de eso, sino que son batallas personales que cada uno va a tener que enfrentar sobre la marcha y conforme uno vaya viviendo ciertas experiencias. Claro que es lamentable, pero pues con la muerte no podemos hacer más que enfrentarla. Entonces, espero que le haya gustado esta breve cápsula. Si me ayuda a compartir a alguna persona que esté viviendo un duelo y que no tenga ahorita o alguna respuesta de cómo enfrentar este dolor, pues tal vez le estaría sirviendo mucho y más si usted se lo hace llegar. Que pase muy buenas tardes y muchas gracias por sintonizar.